Bien, hermanos. Ok, vamos a... ¿Me pasas el control, por favor? Ah, no. Bueno. Ok, listo. Hermanos, eh, permítame un segundito nada más para terminar de acomodar esto un poquito aquí, para que yo pueda ver correctamente lo que necesito ver y que ustedes me puedan entender conforme vamos avanzando. Vamos a ver. Permítanme un segundito nomás. Ok, entonces, como les decía, el tema para hoy es el tercer componente de la deidad de Dios que nosotros conocemos. Recuerden el precepto sagrado que tienen los judíos con respecto a Dios, que el mismo Dios se los dio. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Ok? Entonces, partiendo de la idea de que Dios es uno, ¿cómo es que Dios es uno y ahora son tres? ¿Cómo es que Dios es uno y es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ok, hemos venido explicando un poco acerca del asunto, hemos venido profundizando, porque este es un concepto realmente difícil de entender. La Biblia le llama el misterio de Dios. No es algo fácil de procesar y en realidad nosotros no tenemos una explicación ah, precisa, detallada, consistente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma sigue siendo el misterio de Dios. Lo que pasa es que nosotros sí podemos hacer una aproximación para que nuestra mente humana pueda procesar un concepto que es de una dimensión distinta a la nuestra. O sea, nosotros somos seres físicos, Dios es un ser espiritual que existe en una dimensión distinta a la nuestra y por ende hay muchas cosas de la naturaleza de Dios, de las capacidades de Dios que nosotros, por más que la Biblia las diga, no podemos entenderlas a plenitud. ¿Ok? Entonces, desde la aproximación que estamos haciendo, hoy vamos a analizar el tercer componente de la deidad que nosotros entendemos como Dios. Ese tercer componente de la deidad que es el Espíritu Santo. Y el tema de hoy es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿La esencia de Dios? Tenemos un texto base que es precisamente el primer pasaje de la escritura de la Biblia donde aparece este ser integral de la deidad de Dios que nosotros adoramos, que es Génesis capítulo 1, versículo 2. Primer versículo de la Biblia, 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí aparece el primer ¿cómo se llama? La esencia, la matriz de ese Dios, de esa deidad que nosotros conocemos y adoramos, el Padre. Y después de eso dice, en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, hablando, digamos, de las condiciones en las cuales se encontraba el planeta antes de empezar Dios, eh, todo el proceso, ¿cómo se llama? De preparación para que el ser humano pudiera habitar la tierra. Porque recuerde que la tierra fue creada específicamente con el propósito de ser habitada por el hombre. ¿Okay? Dios quería que la tierra estuviera preparada en todo para ser habitada por el hombre. Él acondiciona completamente la tierra, le pone absolutamente todos los elementos necesarios para que la vida del hombre pueda ser satisfactoria en ella. Bien. Sigue diciendo, las tinieblas, la oscuridad, cubrían la faz del abismo. ¿Ok? El abismo, estamos hablando de, ¿cómo se llama? La masa acuosa. ¿Ok? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
La palabra que se usa en hebreo acá para Espíritu de Dios es Ruach Elohim. ¿Ok? Y dice que ese Ruach Elohim se movía, dice esta versión, curiosamente en el hebreo, particularmente dice, aleteaba sobre las aguas, o sea, flotaba en el aire sobre las aguas. ¿Okay? Se movía, digamos, no pegado al agua, no en el agua, sino sobre el agua. ¿Okay? Pero veamos un poquito acerca de este Ruach Elohim del que habla precisamente este pasaje de Génesis capítulo 1 y verso 2. Dice aquí que la palabra Ruach tiene un significado muy amplio, muy abarcativo. Se conecta con todo lo etéreo. Para que ustedes me entiendan, la palabra etéreo significa o tiene que ver con lo invisible, con lo intangible. ¿Ok? Muchas veces se conecta con lo celestial, con lo divino. ¿Ya? O sea, lo que quiere decir es que se conecta con lo que no es físico. El ruaj, el significado, la amplitud de la palabra, tiene conexión con lo que no es físico. Incluyendo, ojo aquí, y esto es muy importante, incluyendo el intelecto, que no es algo físico. Es algo que nosotros tenemos, pero no necesariamente es físico. ¿Ok? A ver, permítame un segundo nada más que estoy viendo si puedo, si tengo la oportunidad de compartir la pantalla. Me gustaría poder compartir la pantalla para que veamos aquí lo que estoy hablándoles en este momento. Permítanme ver si me dan entonces la administración de la reunión para poder compartir la pantalla. Nada más que me avisen cuando ya estoy listo. Sí, ya está. Ok, perfecto, excelente. Ya podemos compartir la pantalla. Quiero mostrarles esto, hermanos. Permítanme un segundo. A ver. Ahí estamos viendo la pantalla ahí. Sí. Ok, perfecto. Sí, pastor. Listo. Entonces vamos a continuar con el tema. Ahí está el pasaje que les hablé. Esta imagen que tenemos en pantalla es la imagen de el Pentecostés en el año 33 de la era cristiana, donde está el aposento alto con los 120 discípulos y el Espíritu Santo es dispensado a cada uno de ellos. Aquí es donde tenemos lo que les estoy explicando en este momento. Entonces, esta palabra ruaj, o este término ruaj, dice, tiene que ver con cosas etéreas, con cosas no físicas, ¿ok? Con lo invisible, con lo intangible. Cosas como el intelecto. El intelecto no es algo físico, o sea, yo no puedo abrir en una operación, digamos, un médico no puede abrir el cerebro y sacar el intelecto, no existe físicamente ahí. El intelecto es una serie, un conjunto de pensamientos, de conocimientos que componen la funcionalidad del cerebro. ¿Ok? Nuestro estado de ánimo tampoco puede ser extraído. O sea, un médico no puede venir a abrir el pecho y del corazón sacar el estado de ánimo. Nuestros pensamientos tampoco pueden ser extraídos y nuestras emociones incluso tienen que ver con este ruaj. ¿Ok? Ve que interesante esta explicación o esta aproximación que vamos a hacer con respecto a esto. Ruach Kodeshah. Kodeshah, perdón. No soy muy bueno en el hebreo. ¿Ok? Pero sí necesito que hablemos de este término en particular. Ruach Kodeshah. Espíritu Santo de Dios. Es lo que significa. ¿Ok? Esto
es precisamente lo que aparece en el Salmo 51 y el versículo 11. Dice, cuando el rey David le ruega al Creador no ser despojado de su espíritu, suyo no de David, suyo de Dios, ¿ok? Ahora, en ese mismo pasaje, en ese mismo salmo, aparecen otros ruaj. Este ruaj es ruaj kosheha, pero aparecen otros en el mismo salmo. Por ejemplo, el ruaj nahón, que es un espíritu recto, que aparece en el Salmo 51 en el versículo 10. Después aparece otro ruaj nedivá, que es espíritu noble, aparece en el versículo 12. Y por último, nishbará, ruaj nishbará, que es espíritu quebrantado, que aparece en el versículo 17. Entonces, nosotros no podemos decir que el ruaj, que la palabra ruaj en el 100% de los casos habla del Espíritu Santo. No. La palabra ruaj tiene que ver con el espíritu, con una disposición, con una condición intangible, invisible, que puede ser de tipo intelectual, que puede ser de estado anímico, que puede ser que puede tener que ver con los pensamientos o con las emociones. Aquí habla, por ejemplo, de espíritu recto, habla de espíritu noble y habla de un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado es un estado de ánimo, correcto. El espíritu noble es una cualidad, la nobleza es una cualidad. Entonces, habla en este versículo del Salmo 51 con respecto a una actitud noble, a un comportamiento noble, a una disposición noble. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice exactamente el Salmo 51, el versículo 11? Aquí está. No me despidas de tu presencia, le dice David a Dios, ni me quites tu Santo Espíritu. O sea, por favor, no me lo quites. ¿Por qué? Porque David es consciente de que hay algo en él que es de Dios, que es sumamente importante en su vida, que ha logrado una transformación en su vida, que ha logrado darle un valor supremo a su vida. Y sin importar lo que ocurra, David por ninguna circunstancia, por nada del mundo quiere perder esa presencia del Espíritu de Dios que está en él. ¿Ok? Ahora, mientras que es cierto que existe el Ruaj Elohim, que es el que habla el capítulo 1, versículo 2 de Génesis, como seres humanos podemos poseer, ¿ok? Eso. Porque es importante tener en cuenta que el Ruaj no es algo místico y desconcertante, o sea, no es algo como tan, ¿cómo se llama? Tan divino, tan excelso, tan alto, que no podemos aspirar nosotros al Espíritu, al Ruaj Elohim, al Espíritu Santo de Dios, sino que más bien es algo que se refleja o que puede manifestarse en nosotros por medio de nuestro carácter, de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. ¿Ok? Entonces, esta visión que nosotros estamos poniendo como base, como fundamento en este momento, de la evaluación del Espíritu de Dios, del Ruaj Elohim, es importante porque entonces nosotros empezamos a formarnos una idea acerca de cómo es que esta definición encaja en la entidad, en la divinidad, en la deidad de Dios como una parte integral e importante de Dios. ¿Ok? Nosotros estas cosas no las podemos abstraer de nuestro ser. Ya lo dije, no se puede abrir el corazón y sacar las emociones. No se puede abrir el cerebro y sacar el intelecto, sacar los pensamientos. No se puede, existen, están ahí, pero no son tangibles. ¿Ok? Bien. La esencia de Dios. Este término es importante. Necesito, por favor, que presten mucha atención a esta descripción, a esta definición de esencia. Dice aquí que la esencia es el conjunto de características,
el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa, sin las cuales no sería lo que es. La palabra esencia viene del latín essentia, que es una copia de la palabra griega ousia, y ousia es un sustantivo verbal derivado del verbo einai, que significa ser. ¿Okay? De la misma manera, essentia deriva del verbo latino esse, que también significa ser. ¿Ok? Entonces, podríamos decir nosotros, con base, digamos, en esta definición, que la esencia es el ser. O sea, es lo que la persona es lo que el individuo es. ¿Ok? Yo no soy esto que usted ve. Esto que usted ve es un medio físico por el cual yo puedo manifestar lo que yo soy. ¿Ok? Yo no soy el físico, porque en el momento en que una persona muere, en el momento en que una persona expira, libera ese aliento de vida que tiene, ahorita vamos a hablar sobre ese aliento de vida, lo que queda es un cuerpo inerte, este cuerpo. Y si usted me llega a ver, espero en Dios que no, que venga el Señor antes, y si es su voluntad, pues así será. Si usted me llega a ver a mí ya fallecido y me tienen acostado con los ojos cerrados, yo me veo exactamente igual que si estuviera dormido, igual. ¿Ok? Porque es exactamente el mismo cuerpo en posición horizontal, con los ojos cerrados, sin actividad. ¿Ok? La diferencia es que cuando usted está dormido, su ser está en ese cuerpo todavía. Lo que usted es está en ese cuerpo todavía, por un momento, por un periodo de tiempo, en estado ¿cómo se llama? De animación suspendida, por decirlo de alguna forma. O sea, todas sus funciones vitales están. Usted sigue respirando, todo su organismo sigue funcionando, pero no hay ninguna actividad visible externa en usted, porque usted está descansando. ¿Ok? Entonces, la esencia es lo que nosotros somos. No es esto que se ve, es lo que es. Lo que nosotros realmente somos es nuestra esencia. ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo de Dios? Precisamente nosotros podríamos pensar que el Espíritu Santo es el ser de Dios, que es Dios, obviamente, porque es su ser, es su esencia, es lo que Él es, que puede ser transmitible. Interesante esto. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puede transmitir. Es algo que Dios puede proyectar fuera de sí, que da la percepción de lo que Él es. Y a mí me parece esto maravilloso. A mí me parece esto extraordinario, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros con esta idea logramos integrar el concepto de la divinidad de Dios, que está también en su Santo Espíritu, con ese ser integral que es parte de la deidad y que Dios puede transmitir fuera de él, que él puede proyectar fuera de él para que se vea fuera del ser de Dios, o sea, fuera de la integralidad de Dios, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus características, cuáles son sus alcances, sus habilidades, sus capacidades. La esencia de Dios en el Espíritu de Dios, y una esencia que Él puede proyectar, que Él puede transmitir, inclusive que puede hacer morar en otros. Esto es importante, porque precisamente aquí es donde vamos a entrar a ver la primera transmisión registrada en la Escritura, en la Biblia, de ese Espíritu Santo de Dios, de esa esencia de Dios. Está aquí, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, infundió su esencia en el hombre. Génesis 2.7 dice, entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor
formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Otra vez, esto es exactamente lo que les acabo de definir. Es exactamente lo que acabamos de analizar. Esto es un cuerpo. Esto no soy yo. No es mi ser. Por decirlo de alguna forma, este es el estuche donde yo resido, donde mi ser reside. Es el estuche. ¿Ok? Y es un estuche, algunos muy bonitos, otros no tan bonitos, algunos flaquitos, otros delgados, etcétera. ¿Ok? Incluso algunos de esos estuches vienen atrofiados. ¿Ok? Hay personas que nacen con algún tipo de limitación, con algún tipo de deformación, con algún tipo de anormalidad de lo que un cuerpo humano en condiciones óptimas es. ¿Ok? Pero ese cuerpo, esa persona que por ejemplo puede estar en una silla de ruedas, esa persona que no puede ver, esa persona que no puede hablar, esa persona que no puede oír, esa persona que nació con un solo ojo, esa persona que nació con un oído cerrado, bloqueado completamente, no es ese cuerpo el ser de la persona. Es solamente su estuche, el estuche donde está la esencia de ese ser. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se describe en Génesis 2:7 es qué es lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos tener una proyección física en este mundo, para que el ser nuestro pudiera desenvolverse en este medio físico. ¿Ok? Entonces lo que Dios hace es que Él crea un cuerpo, lo forma, dice, del polvo de la tierra. Formó el Señor al hombre, formó el cuerpo del hombre. Y esto es muy válido cuando los científicos han hecho una revisión biológica de los componentes que están presentes en el organismo humano. Absolutamente todos ellos están en la tierra. Así que esta exploración científica valida precisamente lo que la Escritura dice, que el ser humano fue formado del polvo de la tierra. Ahora, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo que forma es un cuerpo, se le está formando un cuerpo. Pero ese cuerpo como tal tiene un montón de componentes, un montón de minerales, un montón de sustancias, ¿verdad? En la formación orgánica del cuerpo, pero no tiene vida. No hay un ser morando en ese cuerpo. Solamente es materia orgánica inanimada. Es cuando Dios infunde, dice aquí, en su nariz el aliento de vida, que el hombre se convierte en un ser con vida o en un ser viviente. Esta palabra infundir es una palabra importante. ¿Por qué? Porque infundir es meter dentro, fundir adentro de este cuerpo, este aliento de vida. Otras versiones dicen hálito de vida. ¿Ok? Que fue lo que Dios infundió, metió, introdujo en el ser humano. Y ese hálito de vida, ese ruaj de Dios, ese aliento de vida, hace que el hombre se convierta en un ser viviente. Ya no es solamente un puñado de materia orgánica, que era el cuerpo que Dios había compuesto. Ahora, además del puñado de materia orgánica formado con características particulares, hay una esencia en él que compone al individuo. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, está precisamente hablando de esto. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, hay una esencia de Dios per se. El hecho de que nosotros tengamos vida inmediatamente hace que nosotros tengamos un componente de Dios que fue dado a nosotros para que podamos vivir. ¿Cuál es ese componente de Dios? El aliento de vida, el ruaj de Dios. ¿Ok? Esa
intangibilidad que produce que el ser humano pueda tener vida y pasar de ser solamente un cúmulo de materias y sustancias orgánicas a ser un ser viviente. ¿Ok? Espero que haya quedado clara esta parte por aquí. ¿Cómo se veía el Espíritu Santo o este Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era que funcionaba el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque nosotros hemos oído hablar mucho del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y las manifestaciones del Espíritu Santo son muy frecuentes y llenan prácticamente todas las páginas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? Aquí hay algunos ejemplos que nos sirven a nosotros de referencia para darnos una idea de cómo era que funcionaba entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, cómo era que era dado al hombre. O sea, sí había Espíritu Santo. Ya leímos el capítulo 51 el Salmo 51 en el versículo 11, donde David le pide a Dios que por favor no le quite su espíritu. Pero ¿cómo era entonces que el Espíritu de Dios estaba en David? Vea lo que dice 1 de Samuel, capítulo 10 y el versículo 6. 1 de Samuel 10:6 dice lo siguiente. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Esto se lo está diciendo a el profeta Samuel a Saúl, el primer rey ungido de Israel. Entonces le dice Samuel a Saúl, mira, ahora lo que va a suceder es que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con el poder del Espíritu de Dios y vas a poder profetizar junto con los profetas con los que te vas a encontrar. Y el cambio en vos va a ser un cambio notable. O sea, la gente va a darse cuenta inmediatamente que algo cambió radicalmente en vos, porque te vas a comportar como si fueras otra persona, como si fueras un hombre distinto. Vea la influencia del Espíritu de Dios en esta unción de Saúl, el primer rey de Israel. Pero hay algo importante aquí, que no podemos pasar por alto. A veces nosotros leemos de manera muy acelerada la Biblia y no sabemos los textos dónde están, en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo, todo lo conocemos. Pero lo leemos tan rápido que hay detalles que se nos van. Vea lo que dice aquí. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Aquí no está diciendo que el Espíritu del Señor entrará en ti. No dice vendrá sobre ti. O sea, te va a acompañar. Va a ser como una nube que te siga donde vayas. ¿Ok? Que no se va a apartar de ti. Que va a ejercer una influencia sobre tu vida. ¿Cuál influencia? Dice, porque el cambio va a ser notable, se va a notar, se van a dar cuenta los demás que algo fue transformado en ti. ¿Por qué? Porque te vas a comportar como si fueras otro Saúl, no el mismo de siempre. Esa era la acción del Espíritu Santo sobre Saúl, porque lo que dice aquí es que ese Espíritu vendría sobre él. Ahora vea lo que dice 1 de Samuel capítulo 16 y los versículos 13 y 14. Samuel, otra vez el profeta, tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite de la unción, y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Dice acá el 14, como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, o sea, ya no estaba sobre Saúl, ahora estaba sobre David, un espíritu maligno de parte del Señor atormentaba constantemente a Saúl. O sea, Saúl comete una serie de desaciertos, Saúl contrista, enoja al Espíritu Santo de Dios, y entonces ese espíritu se va, se aparta de él. Pero hay algo importante, el espíritu no estaba dentro de Saúl. El Espíritu estaba sobre Saúl.
Era como una sombra que lo acompañaba a todo lugar que él fuera. Era como una nube, una presencia. Esa es la palabra correcta. Era una presencia de la esencia de Dios, del ser de Dios, que estaba con Saúl todo el tiempo, constantemente, permanentemente. Y esa presencia, esa esencia de Dios, hacía que Saúl se comportara de manera distinta. Y hacía que Saúl fuera como otro Saúl, no el mismo Saúl de siempre. Pero, como consecuencia de todas las acciones que Saúl realiza en contra de la influencia de ese espíritu, ¿okay?, de lo que la esencia de Dios influenciaba en él, infundía en él, este Espíritu Santo le es quitado a Saúl. Esta unción como rey le es retirada a Saúl. Pero vea qué interesante. No deja a Saúl de ser rey en ese momento. Dios le quita su espíritu. Él habla con el profeta Samuel y le dice a Samuel, ya no más. Saúl se acabó. Ya lo rechacé. Quiero que vayas y me unjas al hijo de Isaí. Al hijo de Isaí, perdón. ¿Ok? Pero Isaí tenía un montón de hijos. Entonces ya conocemos la historia. Empieza Samuel a ver de todos los hijos de Isaí cuál era el que había que ungir. Y cada vez Dios le decía, no, ese no, no, ese no, no, ese no. Y ya cuando había pasado por todos los hijos de Isaí, Samuel dice, bueno, y estos son todos. Y le dice, bueno, tenemos otro. Dice, pero está por allá en el campo. Bueno, mandalo a traer. Y es cuando traen a David. Y es cuando Dios le dice, ese es el que tenés que ungir. Entonces el Espíritu Santo que había estado sobre Saúl, ahora viene y está sobre David. No en David, no dentro de David, sobre David. Esa presencia del Espíritu de Dios, del Ruaj de Dios, empieza a acompañar a David todo el tiempo. ¿Ok? Aunque Saúl todavía era el rey nombrado, pero ya era David el rey ungido. Y el Espíritu Santo de Dios, el Ruaj de Dios, ya se había quitado de Saúl y ahora estaba sobre David. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros entonces tenemos que entender que hay una diferencia en la dispensación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No funciona de la misma forma. Incluso aquí tenemos un pasaje más, que es un pasaje muy famoso porque el mismo Jesús lo lee directamente del rollo de Isaías, que está en Isaías capítulo 61 y los versículos 1 y 2, donde dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Sobre mí. Entonces, la dispensación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una presencia que estaba permanentemente sobre el individuo, que era objeto de la dispensación de ese Espíritu. Lo vimos en el caso de Saúl, lo vimos en el caso de David también. Por eso es que en Salmo 51:11 él dice, no me lo quites, o sea, que no se aparte esa presencia tuya, esa esencia tuya de mí, por favor. ¿Por qué? Porque David entendía el poder transformador de ese espíritu, de esa presencia, de esa esencia de Dios que estaba con él. Y él no quería que aquello desapareciera. También, igual que Saúl, cometió faltas que contristaron a Dios y a su espíritu. Sin embargo, a diferencia de Saúl, Dios no quita su Espíritu Santo de sobre David. No le evita las consecuencias de sus errores, o sea, los errores que David cometió los tuvo que asumir, las consecuencias de los errores cometidos las tuvo que asumir, fueron bastante serias. Pero su corazón dispuesto, arrepentido, dolido por haber actuado mal en contra de los propósitos y de los planes y de la voluntad del Señor,
hace que Dios le perdone y no le retire su espíritu de sobre él. Interesante, hermanos. Seguimos. Esa era la dispensación que ocurría, que había en el Antiguo Testamento. Pero hay una promesa sobre otra dispensación, sobre un tipo de dispensación distinta, sobre una transmisión. Por eso yo al principio les decía que es la parte transmitible de Dios, es lo que Dios puede transmitir fuera de sí, que le representa, que le da a quienes a quienes interactúan con esa transmisión de Dios, el concepto de Dios, la percepción de Dios, la persona, la naturaleza, el carácter de Dios. Entonces, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y los versículos 26 y 27, hay una promesa sobre una dispensación distinta, diferente de ese Espíritu de Dios. A través del profeta Ezequiel dice en el 36, 25 al 27, esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Dice el 26, versículo 26, les daré un corazón nuevo. ¿Recuerda cuando le dice Samuel a Saúl que te vas a comportar de una manera distinta, vas a hacer como si fueras otro hombre? Y pondré en ustedes un espíritu nuevo, dice aquí, un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu, dice Dios, el suyo, el propio, su esencia, su ser transmitible, lo que Dios puede transmitir, lo iba a poner entonces en su pueblo. Y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Paremos aquí. Este pasaje es trascendental. ¿Por qué? Porque lo primero que dice es que va a esparcir agua limpia sobre ellos, o sea que los va a lavar, que los va a limpiar con agua. Y después de haberlos limpiado con agua, les va a dar un corazón nuevo, que les va a dar un espíritu nuevo, va a retirar ese corazón duro de piedra que tienen y les va a poner un corazón sensible, parecido al de ¿quién? Parecido al de Dios. Y después dice, y voy a poner mi espíritu, el mío, mi ruaj, mi esencia, mi ser transmitible, lo voy a poner en ustedes. Y de esa forma ustedes van a cumplir mis estatutos, van a obedecer y van a practicar mis preceptos. ¿Por qué, hermanos? Por una muy simple y muy sencilla razón. Si no fuera por el Espíritu de Dios, si no fuera por la esencia de Dios en nosotros, sería imposible que nosotros cumplamos los estatutos de Dios. Sería imposible que nosotros, por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia voluntad y nuestra libre decisión, obedezcamos a Dios. Porque no está en la naturaleza caída del hombre. La naturaleza caída del hombre no va hacia allá. La naturaleza caída del hombre va hacia el otro lado. Hacia desviarse, hacia lo malo. Constantemente su tendencia es hacia lo malo. Entonces, si no fuera porque Dios pone o pondría su propio espíritu en su pueblo, esto no podría ocurrir. Esta promesa es profética del libro de Ezequiel en el capítulo 36 y los versículos 26 al 27. Todavía no había ocurrido. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba sobre aquellos a los que Dios escogía, no en ellos. Pero ahora lo que dice aquí es que va a poner el Espíritu de Dios en ellos. Dice, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Ve la diferencia? No dice sobre ustedes, dice en ustedes. De la misma forma en que Dios, cuando crea al hombre, infunde, mete dentro el hálito de vida, ahora lo que va a meter dentro es su esencia, su ser transmitible. ¿Para qué?
para que se note el cambio, para que se note la diferencia y para que ese Saúl, para que ese Luis, para que esa Lindsay, para que esa Angélica sean otra persona, la misma con un comportamiento totalmente distinto, obediente, sumiso, que pone en práctica la ley de Dios, pero no lo hace por su propia fuerza, no lo hace por su propia naturaleza, lo hace por la naturaleza de Dios transmitida a él o a ella. Esta es la promesa de la nueva dispensación del Espíritu Santo de Dios. Y es que esa nueva dispensación, cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, la anunció. Y no solamente la anunció, Él mismo personalmente la dispensó. Él habilitó esa dispensación para que el pueblo de Dios, a partir de ese momento, que ya no solamente iba a estar compuesto por judíos, sino también por gentiles, pudieran recibir esa nueva dispensación en ellos. Vea lo que dice Juan en el capítulo 14 y el versículo 26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en lugar mío, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Claro. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo es Dios, es la esencia de Dios. Tiene exactamente todo el ser de Dios contenido en ese Espíritu. Su bondad, su justicia, su poder, su magnificencia, su paz, absolutamente todo lo que compone el ser de Dios, todo el ser de Dios transmitido en el Espíritu Santo, haría precisamente todas estas cosas: consolarlos, enseñarlos, recordarles todas las cosas que el mismo Jesús les había dicho. Esto es lo que el Hijo de Dios dice, estando aquí en la tierra, dice: el Espíritu Santo a quien mi Padre enviará, todavía no había ocurrido, los va a consolar, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar lo que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque va a ser algo que internamente, desde adentro, desde el fondo de mi ser, manifestará el ser de Dios que está en mí. Qué impresionante, hermanos. Es que yo me siento como emocionado. Siento como si todo esto fuera una luz muy, muy, muy brillante que me deja ver con claridad esta particularidad de la deidad de Dios manifestada, transmitida a cada uno de nosotros. Perdón, hermanos, puse mal el pasaje acá. Después les indico cuál es. Creo que es Juan 20. 20:16, si mal no recuerdo. El siguiente pasaje que dice: entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Él sopla sobre sus discípulos que estaban reunidos en una habitación cerrada. Lo que ocurre aquí es que se les aparece el Señor Jesús resucitado dentro de esa habitación y les dice: la paz sea con ustedes. O sea, shalom es la palabra que usa en este momento en particular. Él aparece dentro de esa habitación donde están los discípulos y les dice shalom. Así como el Padre me envió, también yo los voy a enviar a ustedes. En este momento los voy a enviar. Dice, y habiendo dicho esto, 20, 21 y 22 es. Juan 20, 21 y 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hizo exactamente lo mismo que hace en el inicio, en la creación, cuando presente en la creación del hombre, Él sopla el hálito de vida en el hombre, en el primer hombre, en Adán, y Adán se convierte en un ser viviente.
Esta es una nueva forma de dar vida. ¿Por qué? ¿Los discípulos estaban vivos? Sí, físicamente estaban vivos, pero no tenían la vida en el Espíritu aún, porque no les había sido dada. Había la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo que Él les había dado en Juan 14:26, que cuando viniera, ¿verdad? Ese Espíritu, cuando fuera ese Espíritu enviado por Dios en lugar de Cristo, los consolaría, les enseñaría y les recordaría. ¿Ok? Es en este momento, en esa habitación, cuando están reunidos estos discípulos a puerta cerrada, que el Señor se les aparece, donde ellos reciben el Espíritu Santo. En ese momento. Y ya nosotros sabemos a partir de ese momento todo lo que ocurre, ¿verdad? O sea, el cambio es radical. ¿Cómo es que los discípulos entonces antes de que recibieran el Espíritu Santo hacían las cosas? Porque estaban autorizados por el Señor. O sea, el Señor en ese momento les había dado Él propiamente, directamente la autoridad para hacer todas esas cosas. Pero el Señor se iba. Él regresaba al cielo. Entonces ya no iba a estar. Y para que ellos pudieran todavía seguir haciendo esas obras y otras más extraordinarias, Él les dispensa, les transmite el Espíritu Santo, la esencia de Dios, que está en Jesús y que está en el Padre también. Él la sopla, ¿okay? La transmite fuera de sí para que entre, para que ingresen los discípulos. Y entonces el Espíritu Santo venga a morar dentro de los discípulos del Señor. ¿Sí me están entendiendo esto, hermanos? Porque es precisamente así como funciona el Espíritu Santo de Dios. ¿El Espíritu Santo de Dios es Dios? Ajá, es Dios. Es la esencia de Dios, es el ser de Dios. Pero es el Dios transmisible, el Dios que Él puede transmitir fuera de sí para que more, para que entre, para que haga todo la acción de Dios, la naturaleza de Dios en aquel que es objeto de su transmisión. ¿Ok? Y es que a partir de ese momento se convierte en una señal de autoridad. Ya no solamente ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo Jesús en una transmisión directa de Jesús a ellos, sino que también ahora ellos estaban capacitados, autorizados para poder hacer que ese Espíritu Santo de Dios fuera transmitido a otros también. ¿Cómo era que sucedía esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el capítulo 8, versículos 17 al 19, dice lo siguiente: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, tocaban a la persona, tocaban al individuo, y estas personas recibían el Espíritu Santo. O sea, les era transmitido a través de esta acción de la imposición de las manos el Espíritu Santo. Esa esencia transmisible de Dios podía ser dada por medio de los discípulos a otras personas de esa forma. Entonces aquí habla el caso de Simón el mago. Dice el 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Ya Simón iba por otro lado. Simón estaba pensando en el negocio que eso podía significar. ¿Por qué? Porque él veía lo que la transmisión del Espíritu de Dios a una persona hacía. El cambio radical que esto lograba. A una señal inmediata de la recepción de ese Espíritu Santo en aquellos que eran objeto de esa transmisión. Entonces él identifica esto como una señal de autoridad que había sido dada a los apóstoles, y él quería ver de qué manera él también podía recibirla, o sea, que cuánto costaba, que cuánto tenía que pagar para poder hacer él lo mismo, pensando en todas sus artes mágicas y en esto de que él se hacía pasar como el gran poder de Dios y toda esta historia que nosotros conocemos con respecto a Simón. Pero aquí lo importante es que en el primer siglo, durante la iglesia, el nacimiento de la iglesia
cristiana primitiva, eran los apóstoles. Ojo con esto, los apóstoles, los que podían transmitir el Espíritu Santo de Dios, hacer venir el Espíritu Santo de Dios dentro de las personas a las que ellos les imponían las manos. Pero solo los apóstoles podían hacer esto. Solo los apóstoles, creo que está muy claro en el pasaje. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. O sea, nosotros no podemos creer, como algunas iglesias hoy en día yo he visto, que dicen que, o sea, que imponiéndole las manos le van a dispensar el Espíritu Santo. No, es que eso lo podían hacer los apóstoles. Eran los apóstoles los que habían recibido la autoridad para poder hacer eso, no lo hacía cualquiera, hermanos. Entonces eso hoy no funciona. No hay un solo apóstol hoy, ni uno. Se enoje quien se enoje, se resienta quien se resienta. Desde el punto de vista de la función especial que disfrutaban, que ostentaban los apóstoles de Jesús, o sea, los 12, hoy no hay ningún apóstol. Entonces, ninguna persona hoy en día puede transmitir el Espíritu Santo de Dios por la imposición de las manos. Eso no sucede hoy. Amén, para que lo tengan claro. Porque el Espíritu Santo tiene que ver con un cambio de vida. Ustedes vieron lo que decía precisamente en el libro de Samuel, el profeta, con respecto a lo que le iba a pasar a Saúl. Dice que se iba a comportar de manera diferente, que iba a ser como si fuera otro Saúl. Y es que cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando esa esencia transmisible de Dios entra en una persona, porque ya no está sobre la persona, está dentro de la persona, hay un cambio radical. Radical. O sea, aquella persona no vuelve a ser la misma nunca más. Porque ahora la esencia de Dios está en él. Ese Dios transmisible está ahora en él. Entonces ya no vuelve a ser igual. Nunca más vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo el Espíritu Santo de Dios, solo esa esencia transmisible de Dios puede dar. ¿Como cuáles? Romanos capítulo 8 y los versículos 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, el que nosotros tenemos, de que somos hijos de Dios. ¿Ok? A ver, hermanos. ¿Recuerdan cuando les dije que nosotros tenemos una esencia, que este cuerpo no es lo que nosotros somos? Este cuerpo es el estuche de lo que somos. Nosotros tenemos un ser, un espíritu, una esencia nuestra, propia, particular, que está dentro de este cuerpo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios es transmitido a nosotros y viene a morar en nosotros, ya no es solamente nuestro espíritu el que está, es nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, los dos coexistiendo en nuestro ser. ¿Ok? Y esa coexistencia del Espíritu de Dios con el nuestro genera una transformación radical, un cambio visible, perceptible, total, radical del ser. ¿Qué significa? ¿Que de un día para otro se convierte en un santo? No. Significa que de un día para otro tiene una perspectiva totalmente distinta de la vida, porque ya no es solamente su ser analizando y procesando todo lo que le rodea. Ahora, además de su ser analizando y procesando todo lo que le rodea, está el Espíritu de Dios ejerciendo una influencia dentro de él, que logra una transformación radical. Y esto nos da la adopción como hijos de Dios. Ya usted no es un ser separado de Dios, ¿ok? Por el pecado. Ahora es un ser adoptado por Dios, readmitido dentro de la familia de Dios.
¿ok? Integrado a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora su ser coexiste con el ser de Dios en usted. Es Dios el que está en usted por medio del Espíritu Santo de Dios, reflejando todo el ser de Dios, iluminando su ser, el suyo, el personal, está siendo iluminado por el ser de Dios que mora en usted. Eso tiene que generar un cambio. Usted no puede ser el mismo, jamás. Ahora, muchas personas dicen, pero es que yo veo que ese fulano es cristiano y va a la iglesia, y sea bárbaro, para ser cristiano así mejor no, porque ahí anda diciendo vulgaridades, y ahí anda engañando y robándose todo lo que pueda. Puede hacer que esa persona afirme conocer a Dios. Pero hay un hecho que es irrefutable. El Espíritu Santo de Dios no está en un ser así. El Espíritu Santo de Dios no ha entrado en una persona que, diciéndose hijo de Dios, no vive como un hijo de Dios, no manifiesta el fruto del Espíritu de Dios que mora en él. Y nosotros lo sabemos que eso está en Gálatas, donde dice claramente el fruto del Espíritu Santo de Dios es, y describe ese fruto. No son 9 frutos, es un solo fruto con 9 características distintas. Y describe cuáles son esas características. Entonces, una persona a la que le ha sido transmitido el Espíritu de Dios, el ser de Dios, empieza a manifestar ese fruto de manera visible. Tal vez no la plenitud de las 9 características, pero bueno, va en un camino de perfección. Entonces, esas características de ese fruto se empiezan a notar. Las manzanas son rojas, ¿cierto? ¿Las manzanas nacen siendo rojas? No. Empiezan a colorarse. Conforme van madurando, van enrojeciéndose. ¿Ok? Pero eso no hace que deje de ser una manzana. Entonces, el hecho de que una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios no esté manifestando todas las características del fruto del Espíritu no significa que no lo tenga. Significa probablemente que está en un proceso de maduración de ese fruto, pero él está en él. Y ya tiene que empezar a mostrar, a evidenciarse ciertas características de ese fruto del Espíritu que mora en él, de ese ser de Dios que está dentro de él. Porque así funciona. Y hay algo que sigue acá que es todavía más importante. Dice 2 de Corintios capítulo 3 y los versículos 17 y 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Voy de nuevo. Ahorita le leo el 18, pero este 17 es importante que nos detengamos y lo desmenucemos un poquito. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor? ¿De qué Señor está hablando? Del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Dice que el Hijo de Dios es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Ese Espíritu transmisible estaba en la plenitud del Hijo. Así como estaba en el Padre, también estaba en la plenitud del Hijo. Y estando en la plenitud del Hijo, el Hijo lo puede transmitir a otros. Para que sea una manifestación en esta persona, en este individuo al cual le es transmitido, para que haya una manifestación plena del ser de Dios, de la esencia de Dios en él. Entonces dice que el Señor, que el Hijo, es el Espíritu. Y donde está ese Espíritu del Señor, hay libertad. Ya no estamos atados, hermanos. Ya no estamos esclavizados. Ya no somos esclavos del pecado, ni esclavos de nuestras pasiones, ni esclavos de nuestros pensamientos, ni esclavos de nuestros bajos instintos o malos deseos. Ya no. ¿Desaparecen? No necesariamente. Puede que todavía estén por ahí, pululando. Pero ya no estamos sometidos a la autoridad de ellos. Antes era imposible
renunciar al poder, a la influencia, a la atracción de estas cosas sobre nosotros. Pero a partir del momento en que nos es transmitido el Espíritu de Dios y viene a morar en nosotros con nuestro espíritu, a coexistir con nosotros, con nuestro propio espíritu, ya nosotros no somos esclavos. Ya no obedecemos a nuestra naturaleza caída, ahora obedecemos a la naturaleza de Dios, al ser de Dios, a la esencia de Dios, que cada vez se va manifestando más en nosotros. Y eso es una vida distinta, muy distinta. Por eso es que he insistido yo y seguiré insistiendo, hermanos, hasta el cansancio. Si usted no tiene el fruto del Espíritu de Dios, no lo identifica en usted, si usted ve que no está, que todas estas cosas que son evidencia clara de la transmisión del Espíritu de Dios a usted no están, ore, pídale a Dios que se lo dé. La palabra del Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos dones a sus hijos, buenos regalos a sus hijos, con cuánta más razón dará el Padre Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pídalo. No lo tiene, pídalo. ¿Usted quiere que su vida cambie? Pídalo. Pídale a Dios que le transmita su Santo Espíritu. Pídale a Dios que el Espíritu de Él, la esencia de Él, venga a morar, a coexistir con su Espíritu en usted. Para que usted vea que su vida va a cambiar radicalmente. Hasta ese momento fue que yo entendí cuando la Biblia dice que el que tiene al Hijo, que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. Yo dije, es que eso es imposible, todos pecamos. A ver, no estamos hablando de que nunca peca, estamos hablando de que no practica el pecado. El pecado ya no es su amo, ya no es esclavo del pecado. Peca, sí. Se equivoca, sí. Comete errores, sí. Pero no está sujeto a la autoridad del pecado, está sujeto a la autoridad de Dios. De ese espíritu transmitido de Dios que mora ahora en él, que coexiste en su ser. Amén. Y dice el 18, que es el pasaje de el texto base de nuestra iglesia, de Comunidad Cristiana El Reflejo, que está acá. Perdón, de este otro lado, aquí. Segunda de Corintios 3:18. Ese es el texto base, fundamento de nuestra identidad como iglesia. Dice, pero nosotros todos, los miembros del cuerpo de Cristo, de esta comunidad cristiana en reflejo, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, como si estuviéramos frente a un espejo mirando la gloria de Dios, del Señor Jesús, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, que es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Ok? Entonces, nosotros como hijos de Dios, nosotros como receptores de esa transmisión del Espíritu de Dios, de la esencia de Dios a nosotros, estamos como frente a un espejo donde la imagen que está en el espejo es la imagen de Cristo. Y entonces nuestra propia imagen empieza a ser transformada de gloria en gloria, dice acá, en la misma imagen del Señor. ¿Quién hace eso? ¿Usted o yo? No, eso lo hace el Señor, hermanos. Eso no lo hacemos ni usted ni yo. Eso lo hace la acción transformadora, regenerativa de el ser de Dios en nosotros. Es lo que logra precisamente esa transformación. Así es como sucede. ¿Por qué? Porque es la garantía de que nuestra salvación está asegurada. Aquí lo dice en Efesios capítulo 1 y versículos 13 y 14. En Él, en Jesús, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, en Jesús, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía
de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. El Señor nos compró con la sangre de su Hijo Jesús. Somos posesión adquirida por Dios. ¿Ok? Y la redención de esa posesión adquirida por Dios se dará en el momento en que el Señor regrese y tome lo suyo, para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, les tengo una mala noticia. Y usted que me escucha, usted que está viendo esta transmisión por Facebook Live, si el Espíritu Santo de la promesa no le ha sido transmitido a usted, su salvación no está asegurada. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo acabo de leer. Dice, nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en hijos? Por adopción. ¿Cómo es que somos adoptados por Dios? Por medio del Espíritu Santo, por la transmisión de su esencia en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo no está en usted, su salvación no está asegurada. Así como lo escucha. Y hay quien dice que en el momento en que usted recibió al Señor, recibió el Espíritu. No. Algunos sí, otros no. Les he puesto muchas veces el caso de Cornelio. Cornelio y su familia, un centurión romano, recibe al Espíritu Santo, él y su familia, antes de ser bautizados. Así que con Dios no hay fórmulas fijas, no existen las fórmulas fijas. ¿Usted puede recibir el Espíritu Santo en el momento en que es bautizado? Sí. El Señor Jesús lo recibió en el momento en que fue bautizado, ¿verdad? ¿Los apóstoles lo recibieron en el momento en que fueron bautizados? No. ¿Cuándo reciben los apóstoles el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa? Cuando ya el Señor se va. Lo leímos en Juan 20, ¿se acuerdan? 21 y 22. Ahí está. El momento exacto en que ellos reciben el Espíritu Santo de la promesa. Y ya habían sido bautizados. Y no lo recibieron inmediatamente. Cornelio no lo recibe inmediatamente. Así que ese concepto, esa idea, esa creencia de que en el momento en que usted es bautizado, usted recibe el Espíritu Santo, no tiene sustento en la Biblia. Puede que sí, puede que no. Pero tenemos varios ejemplos en la Escritura donde no sucedió. Entonces usted puede decir, no, es que yo recibí al Señor y fui bautizado en agua, y tal vez el Espíritu Santo no esté morando en usted, no le haya sido transmitida esa esencia de Dios a usted. No esté coexistiendo el ser de Dios con el ser suyo. Y entonces su salvación no está asegurada, no está garantizada. Otra vez, si quiere un buen consejo, vaya a la Escritura, revise todas las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en usted. Y no crea que el Espíritu Santo de Dios, que la única manifestación válida del Espíritu Santo de Dios en usted es hablar en lenguas, porque no es así. No es así. Tampoco tiene sustento en la Biblia. Sucedió como señal visible en algunos casos, no en todos. Porque, por ejemplo, en la conversión de Cornelio no dice que ellos empezaron a hablar en lenguas. ¿Verdad que no? Dice que recibieron el Espíritu Santo. Y que Pedro se impresiona por esto y dice, ahora entiendo que Dios no tiene favoritos, sino que en toda nación, todo grupo nacional, todo clan nacional, todo grupo de personas, el que le teme a Dios y obra justicia, le es agradable. Él lo acepta. No hay fórmulas fijas en esto, hermanos, no las hay. Entonces, si usted, después de haber hecho una revisión de las características, de las señales del Espíritu Santo en una persona, usted identifica que no las tiene, empiece a orarle al Señor y a pedirle, Señor, por favor, dame de tu Santo Espíritu, transmíteme la esencia tuya a mí, que venga a coexistir en mi ser, con mi ser interior, para que yo pueda así tener garantizada la salvación, porque no hay otra forma, hermanos, no la hay. ¿Okay? Este es el último pasaje de la consideración. Voy a dejar de compartir pantalla
en este momento. Bien, hermanos, así hemos llegado a la conclusión de este ciclo de 3 temas relacionados con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que después de esto deberíamos nosotros tener por lo menos una idea general, un concepto un poco más claro de quién es cada uno de estos seres que componen la deidad de Dios, que son parte de Dios, de ese único Dios que se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como su propia esencia transmitible, que es el Espíritu Santo.